Además de crear vídeos en YouTube, veo muchísimos vídeos en YouTube, me encanta YouTube. Empecé a ver vídeos en YouTube hace alrededor de 10 años y esto coincidió con mi mudanza a Italia. Hace 10 años vine a vivir a Italia, me mudé. En aquella época yo no sabía italiano, no sabía nada de italiano. Y cuando entraba en YouTube desde mi ordenador, como estaba viviendo en Italia, el propio YouTube me recomendaba vídeos en italiano. Así que dije, ¿por qué no? Y empecé a intentarlo. Empecé a ver vídeos en YouTube sobre temas que me interesaban. Vídeos de cocina, vídeos de maquillaje o vídeos en los que se hablaba sobre libros. Al principio no entendía nada, no entendía ni una palabra, pero poco a poco vi que mi oído se iba acostumbrando y esta técnica de ver vídeos en YouTube me ayudó muchísimo en mi proceso de aprendizaje. Ahora hablo italiano súper bien, ¿eh? Así que quiero que eso que me pasó a mí te pase también a ti con el español y que aproveches YouTube para mejorar tu nivel de español. Ya sabes que en YouTube encuentras vídeos sobre cualquier tema. Madre mía, el sol. Lo siento. Decía que en YouTube encuentras vídeos sobre muchísimos temas y son gratis, así que aprovechalo. Además, está más que comprobado que si el material que utilizas para aprender idiomas trata un tema que de verdad te interesa, vas a estar mucho más motivado y vas a aprender mucho más. Así que hoy te recomiendo algunos canales de YouTube en español que puedes utilizar para mejorar tu comprensión y para aprender vocabulario sobre temas que de verdad te interesen. Hola, bienvenido a mi canal. Si no me conoces, mi nombre es Guada, soy profesora de español y te ayudo a mejorar tu nivel de español y hablar de manera más natural. El primer canal que quiero recomendarte es el de Judith Tiral. Judith es una chica de Barcelona que comparte vídeos de temas muy variados. Empezó haciendo vídeos de viajes, pero últimamente sus vídeos son auténticos documentales y son mucho mejores que algunos que puedes ver en la televisión. Por ejemplo, tiene un vídeo en el que explica el origen de los apellidos, por qué tenemos apellidos, de dónde vienen los apellidos más comunes de España. Es muy interesante, tiene mucho trabajo detrás y además es muy divertido, te va a encantar. La segunda youtuber de la que quiero hablarte es Carolina Iglesias. Su canal se llama Percebes y Grelos, que son dos alimentos típicos de la región de Galicia, porque ella es gallega. Carolina es humorista, es cómica, y en su canal puedes ver vídeos en los que habla sobre todo tipo de temas y da su opinión, siempre desde el humor. Además, a veces hace entrevistas a cantantes, actores y bueno, a personajes famosos de España. Así que creo que puede ser entretenido. Si te gusta el arte, la pintura, la escultura, te recomiendo el canal de Antonio García Villarán. Antonio García Villarán es profesor de arte y además es pintor y escultor. En sus vídeos habla de arte y de historia del arte. Se explica muy bien, de manera muy clara, y los vídeos son muy divertidos. Pero lo mejor es que es muy polémico. Y a mí eso me encanta. Gracias a él he aprendido algunas historias muy truculentas de artistas muy famosos. Así que bueno, si como a mí te gusta el salseo, te lo recomiendo. Si eres más de leer, te va a encantar el canal de Raquel Bookish. Raquel es escritora y habla de libros. Hace reseñas en las que da su opinión sobre libros que ha leído o recomienda libros divididos por temas y además, como es escritora, también hace vídeos en los que da consejos sobre cómo organizar tu tiempo para trabajar, cómo ser más productivo, cómo ser más creativo y, en fin, a mí me gusta. Si lo que te interesa es la moda, la belleza, el maquillaje y todos esos temas, hay muchísimas youtubers a las que puedes seguir.
pero yo te voy a recomendar a mi favorita, que es Valentina Arjona. Valentina es colombiana, pero vive en Australia y comparte vídeos sobre ropa, moda, tutoriales de maquillaje y también tutoriales para aprender a cortarte el pelo. Por ejemplo, durante el confinamiento yo aprendí a cortarme el flequillo, que es esta parte de aquí del pelo, con uno de sus vídeos y desde entonces lo hago siempre yo sola. ¿Qué tal? ¿Aprendí bien? Bueno, ¿y a quién no le gusta comer, no? ¿Conoces a alguien a quien no le guste comer? Yo no, a mí me encanta. Si te gusta ver vídeos de recetas, ¿por qué no hacerlo en español? Yo te voy a recomendar el canal de Fabián León, que es un cocinero español bastante joven que comparte vídeos de recetas fáciles y vídeos con trucos que te pueden ayudar a ahorrar tiempo y dinero en la cocina. El siguiente canal no lo sé pronunciar. Vale, no me juzguéis. Aprobé con mucho esfuerzo mi examen de nivel A1 de alemán, pero todavía me cuesta un poquito la pronunciación. Así que lo voy a pronunciar a la española. El canal se llama La Gata de Schrödinger. La Gata de Schrödinger. En la descripción de este canal, su autora dice que es un canal de divulgación de la ciencia desde un punto de vista escéptico y con un toque de humor. Y es exactamente eso. Ella lo que hace es elegir un tema o alguna tendencia y destriparlo. Destripar algo significa pues literalmente sacarle las tripas, abrirlo y buscar todos los detalles. Por ejemplo, si hay una dieta que está súper de moda y todo el mundo la está haciendo, ella va a encontrar la forma de hacerte dudar, de hacer que te hagas preguntas y que te comas un poco el coco. Otro tipo de vídeos muy populares en YouTube, sobre todo ahora que viajar es un poquito complicado, son los vídeos de viajes. Hay muchísimos canales de viajes en español, pero si tengo que elegir uno, me quedo con el de Alan, que se llama Alan por el mundo. Alan es un chico de México que lleva muchos años viajando por el mundo y compartiendo sus experiencias. A mí su canal me gusta más que otros porque me siento muy identificada con su forma de viajar, con una mochila, buscando alojamientos baratos y un poco a la aventura, a lo loco. Y si lo tuyo es crear cosas, hacer cosas con las manos, hacer manualidades, te recomiendo un canal que se llama Dare to DIY, Dare to Do It Yourself. Aunque el título esté en inglés, es un canal completamente en español en el que puedes aprender a hacerte tu propia ropa, a crear objetos para decorar tu casa y, en definitiva, a crear cosas bonitas, bellas, con tus propias manos. Estos eran 9 canales y el décimo, el número 10, me lo vas a recomendar tú. Dime en los comentarios qué canal de YouTube te gusta. Puede ser en cualquier idioma, porque aunque no hablo todos los idiomas del mundo, me gusta mucho ver vídeos en otros idiomas con subtítulos en español. Si ves alguno de estos canales que he recomendado y te gusta, por favor dímelo, que me encantará saberlo. Yo espero que el vídeo te haya gustado y que te haya sido útil. Y ya sabes, si quieres seguir aprendiendo, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besito!